A nivel mundial, la República de Panamá se conoce por su extraordinaria posición geográfica y estratégica para el comercio mundial. Muestra de ello es el Canal de Panamá y su historia. Si bien la presencia militar estadounidense ha sido bienvenida por algunos gobiernos latinoamericanos, también ha sido temida y resistida por su historia de intervenciones, crímenes, violaciones de los derechos humanos. Junto con mi grupo, consideramos muy importantes los siguientes temas a tocar en este trabajo para que las personas que aún no conocen de la historia de Panamá y su alrededor tengan más conocimiento de esta. Quien conoce del Canal de Panamá sin importar de qué país es el interesado en conocer su historia, sabe que esta magna obra no la construyeron los panameños. Fue una idea originada en el siglo XV por el rey Carlos de España. Su construcción fue comenzada pero cancelada por los franceses a través de la empresa del Conde. Y por último, fue recomenzada y culminada por los Estados Unidos. Esta es la razón por la cual la construcción y operación del Canal de Panamá vino de la mano con su defensa militar, lo que permitió tomando apreciaciones del denominado Tratado Haibno-Varila. En su artículo 3, la decisión central de Estados Unidos de fortificar toda la zona, ya que dicho artículo otorgaba a los Estados Unidos todos los poderes, derechos y autoridad sobre dicho territorio, permitiendo construcciones de instalaciones militares para la defensa del canal. A muchos investigadores se les hace difícil trazar la historia de las bases militares en Panamá, y esto ocurre a que algunas de las mismas fueron instaladas bajo el manto del secreto, otras para la defensa del canal, algunas para el adiestramiento de tropas, para la investigación de nuevas tecnologías, para el espionaje electrónico, para extender la hegemonía de Estados Unidos hacia América Latina y para salvaguardar la llamada seguridad nacional de los Estados Unidos. La presencia de las bases militares en Panamá republicano tenía su marco legal en el Tratado Haibno-Varila en 1903. Las bases militares norteamericanas fueron establecidas en Panamá a inicios del siglo XX para garantizar la seguridad de la recién construida vía interoceánica. En opinión del Departamento de Guerra, la autopista entre los dos océanos aumentó enormemente la eficacia de la flota y el poder militar estadounidense en general así. La seguridad incuestionable del canal era el problema militar más importante de la nación. La situación cambió drásticamente en la década de 1930 cuando Estados Unidos se preparó para ingresar a la Segunda Guerra Mundial. La posición de Panamá fue clave para su intervención en el Teatro del Pacífico en 1947. Estados Unidos reorganizó su sistema de defensa a escala global y para cubrir a América Latina creó el Comando Sur. El Comando Sur asumió la responsabilidad de coordinar militarmente con todos los países de la región con la excepción de México. La sede del Comando Sur fue instalada en la zona del Canal de Panamá, en el Cerro Ancón. La República de Panamá carecía de fuerzas armadas regulares, contando solo con la Guardia Nacional, que era un cuerpo de policía. Esta situación derivaba del hecho que Estados Unidos, alegando un supuesto peligro de golpe militar en Panamá, obligó al gobierno nacional en 1904 a decretar la abolición del ejército panameño. Y años más tarde la Policía Nacional, ante las amenazas de Washington, se vio obligada a entregar la totalidad de sus armamentos a las autoridades militares de la zona. La República fue, de esta manera, dejada en absoluta indefensión frente a sus eventuales enemigos y sometida enteramente a los designios norteamericanos. Con el Tratado de 1936, Estados Unidos perdió el derecho a intervenir en Panamá. Entonces la Policía Nacional resurgió en un nuevo estatus. Las bases militares en el lado pacífico de Panamá. No todas las instalaciones contaban con las mismas características. Tenían diferentes usos, como sitios de defensas, áreas de coordinación militar que incluían entrenamiento y hospedaje, así como instalaciones especiales como hospitales, clínicas, comisariatos, escuelas y bodegas. Las principales bases que estaban en el lado pacífico de Panamá tenemos la Fort Amador, Fort Grant, Fort Clayton, Fort Kobe, Estación Naval de Rodman, Albrook Field Air Force y la base aérea de Howard. Un recorrido por las antiguas bases militares nos lleva a comprender mejor lo que ha sido de ellas. El Fort Amador empezó operaciones en 1912
para proteger el extremo del sur del Pacífico del Canal y fue el cuartel general de alto mando del ejército de los Estados Unidos en Panamá desde 1947 hasta septiembre de 1979. La base de Fort Grant empezó operaciones en 1914 para apoyar a las unidades de artillería costera para la defensa del canal. Fue la instalación de la sede del Distrito de Artillería de la Costa del Ejército de los Estados Unidos hasta 1947, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La base de Fort Clayton empezó operaciones en 1920 con el objetivo de proteger las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel del Canal de Panamá. Era considerada como la base militar más grande de Estados Unidos en América Latina. Sirvió como instalación de cuartel general para unidades de infantería, artillería costera, artillería y caballería durante 6 décadas, de 1922 a 1974. Actualmente la base de Fort Clayton se utiliza para viviendas residenciales, complejos escolares, algunas embajadas y sedes de entidades estatales. La base Fort Cove empezó operaciones en 1929 bajo el nombre de Fort Bruja, renombrado como Cove en 1932, y se instaló como parte del programa del aumento de defensa del canal como puesto del Cuerpo de Artillería de la Costa del Ejército de los Estados Unidos. También habían estaciones navales, como la estación de Rodman, que empezó operaciones en 1937, justo a la entrada sureste del Canal de Panamá, y fue hasta 1999 el centro de todas las actividades navales en Centro y Sudamérica, y apoyó a las unidades de la flota que transitara por el Canal de Panamá. Como estación naval, Rodman jugó un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial en apoyo de la Guerra del Pacífico y durante toda la Guerra Fría. Específicamente, esta base naval proporcionó combustible, provisiones y todo tipo de apoyo a los barcos militares estadounidenses y aliados que pasaban por el Canal de Panamá. También fue responsable de brindar seguridad a las fuerzas navales de los Estados Unidos que transitaran por el canal. En el lado pacífico de Panamá también habían bases aéreas, como la base de Albrook Field Force y la base aérea de Howard. La base Albrook Field Air Force empezó operaciones en 1922 como una respuesta a la necesidad de un aeródromo en el lado pacífico del Istmo de Panamá, ya que en el país, como república soberana, no contaba con ningún aeropuerto a esa fecha. Se convirtió en una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1948 hasta 1975. La base aérea de Howard, ubicada en el Pacífico del margen el oeste del Canal de Panamá, empezó operaciones en 1942 y era la única base capaz de abastecer de combustible a los aviones militares de Estados Unidos al sur del Río Grande. Howard fue por cerca de 6 décadas el bastión del poderío aéreo de los Estados Unidos en Centro y Suramérica. Bases militares en el lado atlántico de Panamá. Fort de Lesseps. Fort de Lesseps fue la instalación más pequeña de todas. Inició operaciones en 1916 y estaba ubicado en el extremo norte de lo que hoy es la ciudad de Colón. Este pequeño fuerte albergaba el personal de artillería costera que tripulaba Battery Morgan, una de las fortificaciones originales construidas para defender la entrada del Atlántico al Canal de Panamá. El fuerte estuvo ocupado hasta 1955 y fue el primero en ser desmantelado. Fort Davis fue construido en 1920, inicialmente como un puesto de infantería para proteger las cercanas esclusas de Gatún y otras instalaciones críticas del lado atlántico del Canal de Panamá. Este fuerte era algo así como la contraparte de Fort Clayton en el Pacífico, y sus instalaciones se ampliaron en 1939. Fort Gulick. Este fuerte empezó operaciones como base del ejército de los Estados Unidos, cercana al anteriormente operativo Fort Davis, como parte de la construcción en tiempos de guerra para acomodar un número creciente de tropas en la zona del canal hasta la Segunda Guerra Mundial. Desde 1949 hasta 1984, Fort Gulick fue el hogar de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos,
cuyas aulas formaron a más de 3.400 oficiales latinoamericanos y personal alistado y cadetes militares de América Central, del Sur y el Caribe. Fort Sherman, localizada antes de la propia entrada al canal, inició operaciones en 1914 como parte del complejo de fortificación de defensa costera para la defensa del Canal de Panamá. Fue una de las 3 primeras instalaciones previstas para la defensa portuaria del canal. Este fuerte también fue el sitio de la primera instalación de los servicios aéreos del Ejército de los Estados Unidos en Panamá, en marzo de 1917. Desde 1951 hasta 1999, este fuerte había sido el hogar del Centro de Entrenamiento de Operaciones en la Selva del Ejército de Estados Unidos, ya que gran parte de sus terrenos como base militar eran selva tupida, apta para el entrenamiento en selva y jungla. Estación Naval de Cocosolo. Esta fue originalmente una base de submarinos, la que inició operaciones en 1918. En 1920 esta base se expandió a una estación naval. La base submarina se desestableció en 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cocosolo también sirvió como la sede de la aviación naval, albergando un escuadrón de aviones P-38. France Field. Originalmente fue un aeródromo construido entre 1918 a 1920 en la bahía de Manzanillo, cerca de Fort Randolph y al este de la península que conforma la ciudad de Colón. Fue la primera base aérea real en la zona del canal. El 7º Escuadrón Aéreo fue la primera unidad asignada a France Field en febrero de 1918. La misión de esa unidad se limitó a patrullar las aguas costeras del Atlántico en los últimos días de la Primera Guerra Mundial. En la década de 1920, la actividad aérea se trasladó desde France Field al lado pacífico de la zona del canal, comenzando con Albrook Field. En 1956 se determinó que el aeródromo de France Field ya no era necesario para la Fuerza Aérea, por lo que se determinó en 1957 otorgársele una licencia al ejército para fines de entrenamiento, mientras funcionaba como aeropuerto civil para el Istmo. Aunque Estados Unidos había jugado el papel principal en asegurar la independencia de Panamá de Colombia en 1903, no pasó mucho tiempo para que el pueblo panameño sintiera resentimiento hacia el coloso del norte. La soberanía estadounidense sobre la zona del canal y el hecho de que pocos panameños se beneficiaran económicamente de la vía fluvial generaron un descontento comprensible. Las revisiones del Tratado de 1936 abordaron algunos problemas entre las dos naciones, pero hicieron poco para resolver las principales quejas, dado que el acuerdo hizo a Panamá responsable de su propia defensa. Estimuló el fortalecimiento de la Policía Nacional. En 1955, Estados Unidos y Panamá acordaron un nuevo tratado que revisó aún más el Pacto de 1903. Las disposiciones aumentaron el pago anual a Panamá a casi $2 millones, devolvieron más tierras al control local y abrieron más puestos de trabajo en la zona para los panameños. El aparente progreso en las relaciones se evaporó al año siguiente cuando Egipto nacionalizó el canal de Suez, animando así a los panameños a buscar un control aún mayor sobre la vía fluvial en su país y todo su territorio. Lyndon B. Johnson acordó iniciar negociaciones sobre el estado de la vía fluvial debido a las disputas a principios de 1964, debido a que los panameños exigían que su bandera ondeara al lado de la bandera estadounidense. Estas conversaciones dieron como resultado la firma de 2 acuerdos en septiembre de 1977. El Tratado del Canal de Panamá obligaba a Estados Unidos a entregar la vía fluvial a Panamá a fines de 1999. El gobierno de la zona del canal se disolvió inmediatamente y una comisión conjunta panameño-estadounidense tomó su lugar. La transferencia del canal de Panamá a Panamá el 31 de diciembre de 1999 marcó el final de casi un siglo de presencia estadounidense en la República de Panamá, tanto civiles como militares. Concluimos que la historia de Panamá en el siglo XX fue marcada por una lucha contra la ocupación neocolonial y militar de Estados Unidos. Esta ocupación se dio a través de la zona del canal, donde se construyeron bases militares tanto en el lado pacífico como en el lado atlántico del país. En la zona del canal de Panamá habitaban policías norteamericanos
y 14 bases militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y prácticamente había un gobierno dentro de otro gobierno, porque dentro de la zona la ley la ponía el gobierno de la zona del canal, institución que atendía todos los asuntos civiles. Esto dividía a Panamá en dos y descomponía nuestra industria, mercados nacionales y comunicaciones. El 31 de diciembre de 1999 fue mandatado como la fecha oficial de transferencia del canal y el territorio ocupado por la zona y las bases militares, bajo los tratados de 1977, en los que Estados Unidos acordó a darle a Panamá el control del canal de 50 millas de largo. No se entendería lo que es hoy Panamá si no conocemos mejor nuestra propia historia, cómo nos formamos y quiénes contribuyeron a formarnos. Detrás de las garitas, hasta donde los panameños podíamos llegar. Empezaba un mundo completamente distinto y exclusivo para el personal militar acantonado en el área del Canal de Panamá, o para los denominados Sonians, norteamericanos en la zona del canal. Las bases militares revirtieron de forma paulatina y en ellas se han asentado los más variados proyectos: aeropuertos, oficinas estatales, hoteles, centros turísticos, áreas comerciales, industriales, centros científicos, pero Panamá también recibió espacios contaminados con explosivos y áreas ociosas que, al no encontrar compradores interesados y a falta de un presupuesto de mantenimiento, con el paso del tiempo han caído en completo deterioro y abandono. El conocimiento y la divulgación puede aportar valiosos elementos a nuestra historia, mientras que dar un buen uso a estos espacios por los que se luchó por casi 100 años y conocer su historia es el mejor homenaje a quienes lo hicieron posible.